Buenos días, Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Tomen asiento, por favor. Vamos a continuar la palabra del día viernes, así que ahora vamos a entrar más de lleno en todo lo que es la paternidad profética. De eso estuvimos hablando en la primera parte del día viernes, así que hoy vamos a entrar, pero igual usted sabe que cada mensaje es un mensaje en sí mismo, así que abra su corazón y abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Dice así: viéndolo Eliseo, clamó: Padre mío, Padre mío. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana, para que podamos entender todos tus diseños y todos tus propósitos. Revélanos lo que tú quieres enseñarnos a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia, y que podamos convertirnos en padres proféticos, en padres que enseñan a sus hijos con la palabra profética más segura, que es la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Padre mío, Padre mío. Fíjese las palabras de Eliseo a Elías cuando él está siendo arrebatado por Dios a los cielos. Esto nos va a mostrar el vínculo que existiera, un vínculo muy fuerte entre un padre espiritual y un hijo espiritual, entre Eliseo y Elías. Y yo quiero decirle qué hermoso que pueda haber vínculos de amor, de afecto, de cariño, vínculos hasta espirituales con nuestros padres. Es muy importante tener un buen vínculo con nuestros papás, con nuestras mamás. Pero aquí no va esta historia. Llegó el momento en que Elías debía ser arrebatado por Dios al cielo, y ahí empieza el proceso de transferencia de paternidad. Aquí va a haber un proceso donde se va a transferir la paternidad que había en Eliseo a Elías. Esto lo explicamos clarito, cuál es el proceso de crecimiento según Dios, que vos naces siendo un hijo, un nepios, un niño recién nacido, después creces, sos un tecnón, que sos un hijo adolescente, que tienes cosas, pero adoleces de otras, hasta que te conviertes en un hijo maduro, en un huíos, que era lo que Dios le dijo a Jesús: este es mi hijo maduro, de quien estoy orgulloso. Y después el proceso es pasar a ser padre. Entonces aquí vamos a ver esa transferencia. Eliseo ya se convierte en una persona madura, lista para ser el sucesor del profeta Elías. Y este proceso de transferencia, según el capítulo 2, va a empezar en Gilgal. Gilgal es el símbolo de pacto, porque cuando va a empezar el proceso de transferencia, Elías lo lleva a Eliseo hasta Gilgal. Gilgal es símbolo del pacto de Dios a través de la circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Es cuando te sacan la carne de más, o el prepucio, para que lo entienda, pero hablando desde el punto espiritual, es cuando vos sacas la carne que hay en tu corazón. Por eso Dios nos dice que nosotros debemos ser circuncisos de corazón, o sea que realmente sacar todo lo carnal que hay en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, o sea, todo lo mundano. Y esto empieza en este lugar donde lo carnal es quitado, porque es fundamental que toda persona que va a ser un padre espiritual o un padre pueda sacar todas sus inmadureces, toda su carne, toda su humanidad y ser una persona que tenga cosas hermosas para poder dar a sus hijos.
Después de Gilgal, descienden a Betel. Betel significa casa de Dios. Esto nos habla de la consagración espiritual de Eliseo a Dios. Y por eso era importante pasar por Gilgal, porque Gilgal, donde nos habla de esa renuncia a lo carnal, nos habla de madurez, de un hijo maduro, porque la verdad, para consagrar a alguien, Dios dice que no impongamos nuestras manos a la ligereza, con ligereza. ¿Por qué? Porque si nosotros consagramos como pastor o como líder a una persona inmadura, va a causar mucho daño en el pueblo de Dios. Dios no consagra tecnones, sino hijos huyos. O sea, no consagra inmaduros, sino hijos maduros, porque consagrar un inmaduro es muy peligroso. Y después descienden a Jericó. Jericó, usted no se olvide que no solo es la primera ciudad conquistada en la época de Josué, cuando se entra a la tierra prometida, sino es una tierra maldita, es una ciudad bajo maldición, y que es una ciudad que normalmente estaba consagrada a la diosa de la luna. Hay mucho paganismo. Cuando llegan a este lugar es para ver si cuando tengas los ataques de las tinieblas, vos vas a mantenerte con una estatura espiritual como las palmeras, porque Jericó también es conocida como la ciudad de las palmeras. Entonces, a veces en medio de los ataques satánicos, de los ataques espirituales demoníacos, uno ahí normalmente tiende a dejar la iglesia, a abandonar las cosas, a deprimirse, a estresarse, a dejar de servir a Dios, a dejar de venir a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que una persona madura que va a ser un padre tiene que mantener una estatura espiritual en medio de las dificultades de la vida. Pero esto tiene que ser probado. Entonces, ahí demuestra Eliseo que está en condiciones de ser un pater. Entonces es llevado al cuarto lugar, que es cruzar el Jordán. Y esto es importante que cruce, porque va a cruzar a otro nivel. Imagínense, él cruza el Jordán como hijo, pero cuando lo vuelva a cruzar, lo va a cruzar como padre. Cuando él cruza como hijo maduro, lo próximo que le va a decir Elías a Eliseo, ¿qué quieres recibir como herencia? ¿Qué quieres que te haga? Entonces, porque solo los hijos son los que reciben herencia. Entonces, ahí Elías le dice, pide lo que deseas, lo que quieres de herencia. ¿Y qué pidió Elías? Una doble porción de su espíritu. No pidió la unción, no pidió las ropas, no pidió el manto. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Papá, yo quiero ser como vos, porque fuiste un buen papá. Obviamente que esto es muy difícil, porque la mayoría no hemos tenido buenos papás. Entonces nos cuesta mucho a veces decir, yo quiero ser como vos y quiero más de lo tuyo. Normalmente, ¿sabes qué decimos? Bueno, yo el día que sea padre voy a hacer todo lo que no hizo mi papá conmigo. Quiero ser un padre diferente a lo que fue mi papá conmigo. Yo voy a ser un padre que acompañe a sus hijos a la cancha, a fútbol, a la escuela, en sus actos. Yo voy a ser un padre presente, no un padre ausente como mi papá. Eso la mayoría de nosotros los dice. Pero son muy pocos los que pueden decir, papá, yo quiero ser como vos. Y eso es lo que le estaba diciendo Eliseo a Elías. Y viene, escuche esto, cuando ellos están en ese momento que Elías va a ser arrebatado, dice que viene un carro de fuego y los separa. Esto es tremendo porque, no sé si me van siguiendo con la Biblia, que no. No tienen Biblia. Bueno, por eso se les va a hacer difícil. Pero si no, vaya siguiéndome con la Biblia para que usted vaya ahí. Los separa con un carro de fuego.
Miren, esto es fundamental para ser padre. Es el paso fundamental para poder ser papá, y sobre todo un padre profético. Porque el carro de fuego los apartó, el carro de fuego los desconectó. Y ahí cuando fue desconectado, Elías subió al cielo. ¿Qué hubiera pasado si seguían conectados? O subían los dos al cielo o Elías no subía. Había que separarlos. Y es importante una desconexión para que puedas ser padre. Una desconexión con tu paternidad para que te conviertas en ser padre. Y mucha gente no entiende eso, porque eso hay gente que pasa toda la vida conectado a una paternidad que ya no tendría que estar influenciando. Déjeme explicarle. La Biblia misma nos dice, desde el principio, que el hombre dejará a su padre y a su madre. Se desconectará de una familia para formar una nueva familia. Porque yo he visto que cuando un hijo no se desconecta de papá y mamá, al formar una nueva familia, veo a la suegra metiéndose en la vida de los hijos. Veo a un padre o a una madre influenciando y diciendo hasta que tienen que comer, cómo tienen que criar a los hijos. Veo a esa gente metiéndose. ¿Y eso por qué? Porque ese padre conectado a esa madre todavía es un inmaduro. Aunque parezca maduro para los negocios, es un inmaduro emocionalmente para ser un buen esposo y un buen padre. Bueno, lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Pero quiero que esté entendiendo esto. ¿Por qué es necesaria esa desconexión? Porque si no, eso no va a permitirte que vos madures como padre al padre que necesitan tus hijos o a la madre que necesitan tus hijos. Entonces, si vos no te desconectas, vas a vivir llorando. Mamá, vení a ayudarme. Papá, te extraño. Y lamentablemente no vas a poder cumplir tu función, tu nueva función, que es ser padre. El fuego del cielo te desconecta de la paternidad, pero te conecta con tus hijos nuevos. Por eso es necesario el fuego. El fuego, mire, Elías era el profeta del fuego. Hizo llover fuego, ¿se acuerdan? Sobre el altar, hizo llover fuego y mató gente. Hizo llover como fuego 3 veces, la Biblia nos dice. Él cuando hablaba, fuego caía. Y el fuego nos habla de una unción, de una gracia de Dios, que nosotros necesitamos ese fuego ardiendo, esa palabra viviendo en nuestras vidas, la palabra de Dios, porque necesitamos que ese fuego así nos encienda, pero también necesitamos ser desconectados por fuego de la paternidad y por fuego ser conectados con nuestros hijos. Porque ahora somos pater, hoy somos padres. Entonces debes comportarte en esa función, porque un padre tiene que dar cobertura, un padre tiene que dar provisión, alimento, identidad, protección, seguridad y cuidado a sus hijos. Y un inmaduro no lo va a poder hacer. Solo un maduro que ha transicionado a pater, a paternidad. Y ahora vuelve a cruzar el Jordán, ya con una actitud de padre, no de hijo, sino de padre, y se va a conectar con los hijos de los profetas. Y no va a ser padre de uno, sino de 50. De pronto Eliseo se va a convertir en el padre de los hijos de los profetas. Y va a formar algo que es para enseñar y educarlos, que es la escuela de los hijos de los profetas. Va a estar a cargo de Eliseo. Es más, dice que había 3 escuelas de hijos de profetas en ese momento. Y el padre de todos ellos va a ser Eliseo.
Por eso ahí en el capítulo 2, versículo 15 nos dice, cuando los hijos de los profetas vieron que sobre Eliseo reposaba el espíritu que reposó sobre Elías, dice, ahora sobre Eliseo está el espíritu de la paternidad que antes había estado en Elías. Y lo adoptaron, lo vieron, lo reconocieron y lo adoptaron como su padre espiritual. Qué importante esto, poder reconocer a las personas que Dios va a poner en tu vida para que sean padres que te den seguridad, que te den crecimiento, que te den alimento, que te ayuden a activarse los diseños de Dios para tu vida y puedas caminar sobre un propósito divino y eterno y no seas guiado por los caminos del mundo, sino por el camino de Dios. Entonces ahora, porque usted sabe, esto lo expliqué el viernes, que el espíritu de Elías es un espíritu de paternidad. Por eso cuando en Malaquías suelta la palabra profética, que antes de la segunda venida se va a desatar el espíritu de Elías para reconectar o reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Porque eso trae bendición a nuestras vidas. Amén. Bueno, ahora, después de esta pequeña introducción, vamos a la palabra. Abra su Biblia, ya sé que no tienen, poneme en pantalla para que me puedan seguir. Vos tampoco, no sé, ya está mal. Segunda de Reyes 4:38 al 44. Amén. Espero que hayan venido con ganas. ¿Lo tienen ahí? Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, volvió, las cortó en la olla del guiso, para que lo pueda entender, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que la comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Eliseo entonces dijo, traigan harina, lo esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Gracias, Señor, por esta palabra. Eliseo, en esta parte de la historia, viene de hacer un par de milagros tremendos, especialmente viene de hacer un milagro de resurrección al hijo de la tsunamita. Y era una época donde había gran hambre en la tierra. Él tenía 3 escuelas proféticas, una de ellas estaba en Gilgal. Cuando llega a Gilgal, ahí está con 50. Cada una de estas escuelas tiene 50 hijos de profetas que están siendo enseñados por un nuevo padre espiritual llamado Eliseo, un padre profético. Y cuando llega, estaban los hijos con él, ponemos el versículo 38 para que me puedan seguir, estaban los hijos de los profetas con él. ¿Por qué? Porque a los hijos proféticos no los criaban los profetas, sino los criaba un padre profético o un profeta apostólico, o llámelo como quiera. Y Eliseo los educaba, los formaba y los preparaba en la escuela para los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas tenían hambre. Entonces le dijo a su criado, dales de comer.
Hace un guiso y dale de comer. Era una época que había profetas, sí, pero también había hambre. ¿De qué había hambre? ¿De qué había hambre? Hambre de la palabra de Dios. Hambre, porque usted sabe lo que dijo Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, había hambre por la palabra revelada de Dios. Había hambre por entender los tiempos que estaban viviendo. ¿Por qué Dios está permitiendo que haya una crisis, inflación, hambre? Hay un tiempo, hay un propósito de Dios tras esto. No veamos lo que están haciendo los gobiernos, sino tratemos de entender lo que Dios está haciendo a través de una crisis. Entonces, había hambre por conocer lo nuevo de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Y Eliseo, como padre, es el encargado de darle de comer a sus hijos espirituales. Entonces le va a decir a su criado que les haga un guiso. Versículo 45 dice, versículo 39 debe ser el que sigue. Versículo 39, ¿qué va a decir? Que salió uno a buscar qué vamos a poner en el guiso. Vamos a buscar unas calabazas, ¿qué vamos a poner en la sopa, en el guiso? Y salió al campo a recoger hierbas. Diga conmigo, salió uno. No salió el criado, salió uno. Eliseo lo delega porque todo padre tiene que formar hijos para que algún día sean padres. Y todo, entiéndame, así como Elías formó a Eliseo, Eliseo estaba formando a un criado, a un siervo. Ese siervo se llama Giesi. Después otro día le cuento la historia de Giesi, pero Giesi no fue el siervo que Eliseo esperaba. Y no le pudo transferir la paternidad porque nunca maduró. Porque amó más lo material que lo espiritual. Y fíjese que aquí empezamos a notar qué clase de siervo criado era Giesi. Él no va. Eliseo le da la tarea, hacerles un guiso, y él mandó a otro. Mandó a uno. Y este trajo calabacines o calabazas o frutos silvestres. Pero esta persona que fue a traer era un inmaduro, que no sabía distinguir entre lo que hace bien y lo que hace mal. Porque si hubiera sabido distinguir entre lo que hace bien y lo que hace mal, hubiera dicho, este alimento no es bueno que coman, pero este sí es bueno. Y eso les pasa a los inmaduros, que no saben distinguir qué alimentos permitir a sus hijos que coman y qué alimentos no. ¿Está entendiendo que estoy hablando de cosas espirituales? ¿Qué programa de televisión van a ver y qué programa no? ¿Con quién juntarse? ¿Con quién no juntarse? Amén, si lo entiende. No sabe distinguir entre lo que hace bien y lo que envenena el alma. Un inmaduro no sabe distinguir entre lo que hace bien y lo que envenena el alma. Y siempre va a haber alguien que quiera matar lo profético en los hijos. Miren, toda palabra profética para nuestros hijos lo sueltan los padres proféticos. Y no se hagan películas de lo que estoy hablando, sino imagínense una mamá embarazada acariciando su vientre y profetizando. Mi hijo va a ser mejor de lo que yo fui. Mi hijo va a ser feliz. Mi hijo se va a proyectar en la vida con un destino y para grandes cosas. Él va a ser profesional como yo no fui. Él va
¿Está entendiendo eso? Que los padres, nosotros, cuando estamos formando un hijo, les estamos soltando palabras de bien y no de mal. Todo hijo nuestro, y más si se ha criado en la iglesia, ha recibido palabra profética. Usted se apropió para ella. Cuando Dios le dice, si tú crees serás salvo y tú y tu casa, yo agarro esa palabra, que no solo va a venir salvación para mi vida, sino que mis hijos, mi casa también va a ser salva. Y yo voy a ser ese padre que va a predicar, que le va a dar el alimento para que algún día él pueda abrir su corazón y recibir a Cristo también y tener la salvación y la vida eterna. Ese es un padre profético. Lo está entendiendo, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que va a querer matar lo profético, las bendiciones y las promesas que se han tirado, se han soltado sobre tus hijos. Siempre va a haber uno que va a querer anular el potencial que hay en ellos. Siempre va a haber uno que lo va a querer sacar del buen camino y llevarlos al mal camino. Siempre va a haber uno que el fuego que empezó a encender Dios lo va a querer apagar en tus hijos. Siempre va a haber uno que va a querer anular el potencial que hay en ellos. El potencial, los dones que Dios puso en ellos. El diablo siempre va a usar a uno para matar la futura generación profética. Generación profética es generación que vive conforme la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Va a querer que tus hijos no vivan conforme la palabra, sino vivan conforme los mandatos o las palabras del diablo. Siempre va a usar a uno para matar la generación que viene de hombres y mujeres de Dios en tus hijos, porque es la única manera que tiene el diablo de desbaratar sus planes. Mire, lo estoy viendo hoy. El diablo está atacando a nuestros hijos. Los está confundiendo hasta con los dibujitos animados. Les está confundiendo hasta la identidad sexual, los principios y valores. Los están adoctrinando. Les están enseñando cosas contrarias a las buenas costumbres. Y ni que hablar a las cosas de Dios. Están atacando a la mente, al pensamiento. ¿Qué le están dando de comer a nuestros hijos en los colegios? ¿Qué le están dando de comer a nuestros hijos en los programas de televisión? En la cultura. Los están envenenando el alma. Por eso Dios les puso a Eliseo, un padre maduro, porque un padre maduro va a decir, déjala que vaya, no le hace mal, todos los amigos lo hacen. Pero un padre maduro sabe poner límites. Un padre maduro es un padre que disciplina a los que ama. Un padre maduro es el que sabe corregir. Por eso le puso un padre maduro a los profetas, para que Eliseo los críe hasta que se active el propósito y el destino que Dios planeó para cada uno de nuestros hijos. Aparte, un padre maduro sabe qué hacer cuando le envenenan o le llenan la cabeza con macanas a sus hijos. El inmaduro no sabe qué hacer, pero el padre maduro sí sabe qué hacer. Entonces, ¿sabes qué hizo Eliseo? Traigan harina. Traigan harina, pidió harina. Usted sabe lo que es la harina, ¿que no? Es la materia prima con que se hace el pan. Y el pan es la palabra de Dios, ¿que no? El pan de los hijos es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces lo esparció en la olla. Lo esparció en la olla. Mire. Imagínate que la cabeza de cada uno de tus hijos es una olla. Y todo el veneno que se metió, toda palabra ociosa, toda palabra con maldad, toda palabra para confundirlo, que se metió
en la cabeza de tus hijos solo se combate con la palabra de Dios. Entonces estaba ahí la olla envenenada para matar a los hijos de los profetas. ¿Y sabes qué hizo? Puso la palabra en la olla. Puso la palabra de Dios en la olla. Lo que está envenenando a los hijos no se combate con lógica o con psicología. Hay que meterle la palabra de Dios adentro. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Y saben qué? Es viva y eficaz. La palabra de Dios sana el alma y la reconforta. Por eso necesitamos meter a nuestros hijos, a esos que les están llenando la cabeza con cosas que no son buenas, meterles la palabra de Dios. Pero qué problema cuando los padres inmaduros, en vez de leer la palabra de Dios en su casa, ponen Netflix y ven una serie. No me estará hablando a mí, pastor, dígame. ¿Qué pasa si hasta nosotros mismos miramos y hacemos cosas que pueden confundirnos o envenenarnos? Nosotros somos los que tenemos que dar el alimento. Y lamentablemente el alimento espiritual se da con el ejemplo. Poco amén, ¿no? Porque la mayoría de los inmaduros, pastor, haga algo. Pastor, ahí le traigo a mi hijo para que le hable a usted. No, pará, el padre sos vos. Ay, en la escuela esa no hacen nada con mi hijo. No, lo que tienen que hacer es en tu casa. Vos, papá, mamá, ustedes son los que tienen que educar a sus hijos y ver qué pueden y qué no pueden meter en sus conocimientos, en sus emociones, en su corazón. Ustedes, después de la escuela refuerza, busquen una escuela que tenga los mismos principios que tienen ustedes. Después la iglesia refuerza, busquen una iglesia conforme a la misma doctrina espiritual que ustedes están manejando en su casa. Porque si no van a ser confundidos. No se los combate con razonamientos, con la palabra de Dios. Y Eliseo puso la palabra en la olla y comieron. Y comieron. ¿Y sabe qué pasó? Se acabó lo que los envenenaba. Se acabó. Todo lo que les hacía mal a los hijos se terminó y no hubo más muerte en nuestros hijos, sino ahora hubo vida. Wow. ¿Qué puso en la olla? ¿Qué puso en la olla? La palabra. ¿Ustedes saben cómo se llamaba Jesús antes de llamarse Jesús? Levante la mano y dígame. ¿Ah? No. Jesús, antes de llamarse Jesús, Emanuel o Cristo, o Jesucristo, ¿saben cómo se llamaba? La palabra. Jesús se llamaba el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Poneme Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién cree que está hablando el apóstol Juan? De alguien que después se va a llamar Jesús. De nuestro Señor Jesucristo.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, no la muerte, que estaba en Jesús, que estaba en el Verbo, la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz que va a hacer que las tinieblas desaparezcan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden contra Él. Poneme el versículo 14. Versículo 14. Y aquel Verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? ¿Cómo se llamaba Jesús antes de llamarse Jesús? El Verbo, la palabra. Por favor, poneme Primera de Juan, capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. Mire, aquí el apóstol Juan, que tiene las mejores revelaciones de quién es Jesús, dice que en la eternidad hay tres que van a dar testimonio de todas las cosas en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice Jesús, el Verbo. El Verbo. El Verbo. Cuando Dios dijo, hágase. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 1? Cuando Dios habló. Escuche, ¿sabe qué pasó cuando Dios habló? Dios no habló para que lo escuchasen. ¿Quién lo iba a escuchar? ¿Para que lo escuche quién? Dios no habló para que lo escuchasen. Dios habló para poner el Verbo en acción, para crear todo lo que fue creado. ¡Wow! Juan capítulo 1, pero trato de que usted lo entienda, que cuando soltó la palabra, cuando soltó el Verbo, fue para crear todo lo que fue creado. Puso al Verbo en acción y a través de Cristo todo fue creado. Todo fue creado. La olla es tu vida. Y cuando desde que nacemos nosotros, gente pone en nuestras vidas un montón de cosas, buenas y malas. Muchos de nuestros padres han puesto cosas buenas y también cosas malas. A veces por inmaduros, a veces, como decía mi amigo el Chavo, sin querer queriendo. Nuestros amigos pusieron cosas buenas y pusieron cosas malas. Nuestros afectos, nuestras parejas, nuestros amores, pusieron dentro nuestro cosas buenas y cosas que nos han envenenado el alma. ¿O no? Desde que nacimos, gente que amamos, cercana, o gente que no queremos, enemigos, todos han puesto de una manera u otra cosas buenas o cosas malas para darnos vida o para envenenarnos el alma. Han puesto en nuestra olla. Ahora, ¿qué pasa si en tu vida, si la palabra entra a tu vida? ¿Quién era la palabra? Jesús. ¿Qué pasa si Jesús entra a tu vida? ¿Qué pasa si Jesús entra a tu vida? ¿Qué pasa si realmente dejas
que Jesús entre y condimente, le dé sabor, le dé sentido, le dé luz a tu vida. ¿Sabes qué? Todo lo que envenena el alma desaparece. Y donde había muerte, ahora hay vida. Y donde había tinieblas, ahora hay luz. Pasamos a Efesios. Déjeme que quiero terminar esta idea. Después lo voy a invitar a que usted invite a Jesús, al Verbo, a que entre a su vida, por si no lo tiene. Pero quiero terminar estas ideas, porque quiero que usted vaya con revelaciones frescas a su vida. Les dije Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿que no? Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? En Jesús. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vos no puedes ser adoptado como hijo si no tienes a Cristo. En Cristo sos hijo. Por eso necesitas tener a Cristo. Porque cuando Cristo entra a tu vida, poné 2 Corintios 5:17, que este es un versículo que lo tiene que aprender de memoria. Porque cuando usted está en Cristo y Cristo está en usted, todas las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo, si tiene a Cristo. Cristo es el Verbo. Usted sabe que es la palabra, es el logo. O sea que si Cristo es la palabra de Dios, Cristo, la palabra de Dios, es el consejo de Dios para nuestras vidas. No es el consejo de una religión. Es el consejo de Dios para nuestras vidas. Es el consejo de Dios para cómo ser padres, para cómo ser hijos. Es el consejo de Dios también para tus hijos y tus nietos. Es el consejo de Dios que hace que actives en tu espíritu tu destino profético a través de un rema. La palabra de Dios toda se llama logos. Pero de pronto, un día, una parte, un versículo, un capítulo de esa palabra, dices, me habló a mí. ¿Nunca te ha pasado que has escuchado una prédica y has dicho, esta palabra era para mí? Esta es la palabra que yo necesitaba. Entonces el logo se convirtió en un rema, en una palabra de Dios específica para vos, pero que no es distinta a la que está escrita aquí. Nunca puede ser contraria al consejo ya dado por Dios. Entonces, yo quiero que entiendas que el trabajo de un padre es que recibas a Cristo en tu vida, pero sobre todo que sigas sus consejos. Porque algunos padres solo han hecho que sus hijos reciban a Cristo. Esa es la tarea más fácil. La tarea más difícil, la que nos corresponde a los padres, es hacer con nuestros hijos
sigan los consejos de Dios. Por eso, si quieres recibir la palabra en la olla, en tu vida, en tu corazón, para todas aquellas cosas que están envenenando, esas emociones de odio, de enojo, de ganas de venganza, para que se quiten esos pensamientos que te atormentan. Si quieres que realmente tener paz, si quieres que aquellas cosas que están muertas en tu vida empiecen a cobrar vida, si quieres que lo que Dios planeó, así como la madre embarazada soltaba palabras buenas, ¿sabes qué? Dios, cuando te estaba tomando de la palabra, te estaba tomando de Cristo, antes de la fundación del mundo, dijo, algún día lo voy a ver caminar en mis destinos, en el destino profético. Un día va a ser el hombre, la mujer, y algún día va a crecer y va a ser un padre, una madre, que va a sanar los corazones de sus hijos por el alimento que va a poner en sus vidas. Si quieres que Dios a esas áreas oscuras de tu vida le traiga luz, invítalo a Jesús, el Verbo de Dios, a que entre en tu vida. Porque posiblemente algunas veces lo hayas recibido a Jesús, pero a veces por, cómo me ha presionado para... Pero yo quiero que lo recibas a Jesús ahora que estás entendiendo la importancia de recibirlo. Porque cuando lo recibas, algo va a empezar a cambiar en tu vida. Y todo lo que era para muerte va a desaparecer. Las cosas viejas van a pasar y cosas nuevas van a ser hechas. Y lo que envenenaba tu alma, lo que atormentaba tus pensamientos, va a empezar a desaparecer. Así que cierren los ojos. Cierra los ojos y abre tu corazón. Abre tu corazón. Y diles, Señor, necesito a Jesús en mi vida. Necesito al Verbo de Dios hecho carne, habitando en mí. Necesito de su Espíritu. Necesito a Jesús en mi vida para que ilumine todas aquellas cosas que están en tinieblas. Necesito la palabra de Dios, al Verbo, a Jesús, para que todo lo que envenenaba mi alma, todo lo que envenenaba mi vida, mis pensamientos, desaparezca y sea transformado en algo que da vida y vida abundante. Vida abundante, vida en todas las áreas, no en algunas cositas, en toda mi vida, vida abundante de Dios. Por eso hoy abro mi corazón, díselo, y te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Amén.